con la serie de estudios que traemos cada miércoles mirando el tema de la epístola de Santiago. Y ya hoy estamos en el mensaje número 9. 7 mensajes se predicaron del capítulo 1 y ya llevamos un mensaje del capítulo 2. Hoy vamos con otro mensaje. Veamos, hace 8 días, recuerden que venimos mirando la palabra de Dios, cómo fuimos renacidos por la palabra de Dios, que se presenta como un don que desciende de lo alto, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del cielo, del Padre de las luces. Por eso Él es el que está en medio de las pruebas, Él nos da la sabiduría y Él no permite que haya tentación. Todo esto lo veíamos, esa palabra que nos ha regenerado debemos nosotros oírla, escucharla atentamente, pero guardarla, ponerla por obra. Y luego comienza a poner algunos ejemplos de cómo debemos vivir acorde a esa palabra. Y el primer ejemplo lo veíamos, la imparcialidad del creyente, hace 8 días, capítulo 2, del 1 al 13, donde veíamos cómo el creyente no debe hacer asesión de personas. Veamos una ilustración de cómo evitar la parcialidad y poníale el ejemplo de si entra un pobre andrajoso o si entra un rico, una persona muy espléndida en su ropa, y que no debemos hacer diferencia. Veíamos en tercer lugar, la parcialidad no es un pecado menor, se presenta como un pecado, de hecho, que hace que se quebrante toda la ley, y es bien interesante. Y continuando con esa apreciación de vivir conforme a la palabra de Dios, luego viene otro ejemplo, y ya comienza a hablar del tema de hoy, de la fe verdadera evidencia obras, es decir, ahora Santiago nos va a comenzar a hablar acerca de las obras como una evidencia de que tenemos una fe verdadera. Cuando, inclusive creo que la Reina Valera dice ahí que la fe sin obras es muerta, como vamos a mirar algunas expresiones acá. Pero la idea de que la fe verdadera evidencia obras o buenas obras, estas buenas obras se deben entender también como la obediencia a la palabra de Dios, como el guardar los mandamientos, o podemos decirlo de otra manera, como el conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, cuando nosotros, a través de la fe que nos ha dado y se evidencian de esas obras primarias son en relación a Cristo, es decir, lo vamos conformando de acuerdo al carácter de Cristo. Esas son buenas obras. Nunca olvidemos los 10 mandamientos, las 2 tablas, que nadie puede hacer buenas obras en el sentido de guardar la segunda tabla de la ley, de no hacerle mal al prójimo, como lo veíamos hace 8 días, o hacer el bien a las criaturas, a los semejantes, si no estamos conectados con hacer un bien a Dios, en este caso de guardar su palabra, de amarlo. Así que cuando decimos aquí que la fe verdadera evidencia obra, estamos diciendo que la fe verdadera nos lleva a conformarnos de acuerdo al carácter de Cristo. En otras palabras, no somos igual, hay una diferencia en nuestras vidas que se debe ir marcando paso a paso. En la medida que la palabra viene a nuestros corazones, debe ir creciendo esa relación con nuestro Dios. Ser conforme al carácter de Cristo, de eso se trata. Así que vamos a mirar la fe verdadera evidencia obras, y vamos a leer capítulo 2 de Santiago, del 14 al 26. Y dice así la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pues también los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó
por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, es un pasaje un poquito complicado. De hecho, este pasaje hizo que Martín Lutero dijera que era una epístola de paja. Al comienzo, cuando él entendió la justificación por la sola fe leyendo al apóstol Pablo, se metió tanto con la lectura de Romanos que cuando leyó Santiago dijo: a mí no me sirve esta epístola. Pero posteriormente, más adelante, ya una etapa más madura, Martín Lutero reflexionó y dijo: no, Santiago es una carta inspirada por Dios. Había una mala comprensión. Y es lo que vamos a tratar de mirar, a corregir esa mala comprensión que a veces se tiene, porque si usted lo lee así superficialmente y tratamos de llegar de una vez, fácilmente nos da a entender que como un católico pudiera decir: se da cuenta que ahí está diciendo que no solo la fe salva, sino que las obras también. Entonces vamos a tratar de aclarar eso. Por eso yo tengo 3 puntos hoy. Es: la fe que salva es la fe que evidencia obras. Luego 2, la fe sin obras no se puede demostrar. Y 3, la fe verdadera actúa juntamente con las obras. Vamos con el primer punto. La fe que salva es la que evidencia obras, según los versículos 14 al 17. La fe que salva es la que evidencia obras. De antemano estamos diciendo que hay una fe falsa. Estamos diciendo entonces que hay una fe que no salva. Y esa fe que no salva es la que no evidencia obras. Y ya dije que cuando me refiero a obras, o acá en el contexto de las obras, es una vida santa, es una vida pura, es una vida que se va conformando al carácter de Dios, que por ser conforme al carácter de Jesucristo, obviamente de nosotros va a salir un bienestar para los hermanos y un bienestar aún para los impíos. Que no puede ser que nosotros entremos en un conocimiento del carácter de Dios que supuestamente nos afecta a nosotros y que luego nosotros cerremos los ojos frente a una necesidad, como lo vamos a ver ahora. Versículo 14 vemos que hay 2 preguntas que son muy directas, pero que tienen una sola respuesta y es negativa. Versículo 14 dice: hermanos míos, otra vez Santiago le escribe a la iglesia, obviamente dispersa, y entonces por eso lo llama hermanos, y lo dice: ustedes son mis hermanos, hermanos míos. Y obviamente la pregunta que le hace, y otra vez, al mirar esta situación, era que eso estaba pasando en la iglesia a la cual escribe Santiago, y él entonces, al ver ese problema, pues hace la corrección, y que obviamente nos sirve a nosotros. Entonces le dice: mire, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No sé si es un caso hipotético, puede ser que realmente no estaba pasando, como puede ser que sí, pero sea hipotético o sea real, él dice aquí: ¿de qué aprovechará? Es decir, ¿de qué sirve? Si alguien dice, tal vez le dijeron eso, tal vez había gente diciendo, o tal vez en la conducta era lo que demostraba, porque muchas veces uno no necesita decirlo. Y alguien dijo que se enseña más con el testimonio, con la conducta, que con lo que uno puede hablar. Entonces fácilmente lo que se está evidenciando es eso. Tal vez estaba mostrando que muchos se vanagloriaban por tener fe, pero no se evidenciaba por las obras, no se evidenciaba por una buena conducta, no se evidenciaba por una vida cambiada, por un comportamiento, sino que más bien era alardear de un conocimiento que se tenía, o sencillamente de una fe que se profesaba en la mente. Aún se pudiera pensar de una fe que se aprobaba, como lo vamos a ver ahora, pero que no se demostraba con la práctica. No había obediencia, no había un testimonio, no había algo que dijera realmente esa persona es cristiana. No, ese es igual a un impío. Por eso dice: bueno, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? O sea, no aprovecha para nada. Si alguno dice, es decir, alguien puede estar diciendo que tiene fe y no tiene obras, y no tiene una vida que evidencie esa fe que tiene, ¿de qué le aprovecha? Y luego hace la pregunta, la respuesta es: pues de nada. Y luego hace la otra pregunta: ¿podrá la fe salvarle? No, esa es la respuesta, no.
esa palabra, o esa pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y al responder que no, de una vez estamos diciendo que se refiere a esa fe que no evidencia obras. No está hablando de una fe salvadora, porque obviamente nosotros ya sabemos que la salvación es por pura fe sin obras. Así que aquí no está hablando de esa fe salvadora, sino que ahora va a comenzar a hablar del resultado de esa fe salvadora. En otras palabras, si él dice que tiene una fe salvadora pero no tiene obras, no tiene una conducta, un comportamiento que va acorde a esa fe, entonces pregunta, ¿podrá esa clase de fe salvarle? Y la respuesta es no, obvio. Entonces aquí, en una lectura superficial, pareciera que Santiago creyera en una fe más obras. Y por otro lado, Pablo habló, obviamente, totalmente contrario, porque otra vez, si uno lo mira superficialmente, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Y qué enseñó el apóstol Pablo? Vamos a mirar Romanos 4, 1 al 5. Obviamente yo voy a volver ahí en referencia, no en la lectura, por eso leámoslo. Es que, y esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo, y esto lo tenía claro, como ya dije al comienzo, Martín Lutero, la fe reformada, nosotros lo tenemos muy claro. Romanos 4, del 1 al 5, y vamos a hablar de una fe que nos permite ser justos legalmente. Es algo forense, es una declaración forense, es decir, es legal. Esta fe de Romanos 4 que vamos a leer no está hablando de una fe que evidencia obras en este momento, sino está hablando de una fe forense, es decir, de una declaración, y eso hay que tenerlo claro, porque aquí hay una diferencia con lo que está diciendo Santiago, y obviamente en todo el mensaje de esta noche lo voy a ir aclarando. Romanos 4, 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Esta parte aquí, según la carne, pudiera ser según la obra. O sea, ¿qué halló Abraham según su obra? Y luego dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ve? Es decir, por lo que él hacía, si él fue justificado por las obras, entonces dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si Abraham se justificó por la conducta o por un comportamiento o por guardar las obras, por ser un buen cristiano, digámoslo de esa manera, pues él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él se gloria de su carne, de sus esfuerzos, pero no para con Dios. Luego dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y entonces Pablo creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está tocando Génesis 15:6, donde claramente Dios le dice a Abraham que ha sido como creíste, entonces fuiste justificado al creer. Por eso dice acá, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego dice el apóstol Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y otra vez, el que está confiando en sus obras para alcanzar la salvación, entonces no se le cuenta la gracia. Eso no es gracia, eso es obras. Y luego dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Es decir, la persona que no confía en sus esfuerzos, no confía en sus obras, sino que tiene solo fe en Cristo. La fe está depositada solo en Jesucristo, dice, al que no obra. Es decir, él se anula, sus obras no sirven de nada, son malas, sino que él tiene fe, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa fe que le es contada por justicia, aquí está hablando otra vez términos forenses o términos legales. Es decir, es una declaración. Usted creyó en la obra de Cristo sin ningún mérito en usted. Usted solo, lo único que hizo fue tener la fe en la obra de Cristo. Entonces a usted se le acredita una justicia, es decir, se le perdonan los pecados. Usted es declarado una persona delante de Dios sin pecado, inocente, santo y justo. Esa fe que habla aquí el apóstol Pablo en Romanos 4 no es la fe de la cual está hablando Santiago. Y si tenemos en cuenta eso, vamos a entender mejor a Santiago. El comentarista Simón K. Steinmaker nos aclara el asunto y él dice lo siguiente: ¿está Pablo diciendo una cosa y Santiago otra? Él dice, de ningún modo, en el sentido de que Santiago está hablando de que las obras son las que nos salvan, no solo la fe. Y Pablo dice, no, solo la fe y no las obras. No. Dice, de ningún modo. Lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe. Una de las caras de la moneda llamada fe. Y Pablo, la otra cara de la moneda.
En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe, en este caso las obras, el lado activo de la fe, y Pablo el lado pasivo. ¿Cuál es el lado pasivo, hermanos? Pasivo de que yo no hice nada, y es verdad. Para nosotros obtener la salvación no hicimos nada. Solamente creer y tener fe en la obra de Cristo, pero inclusive esa fe nos la dio Dios. Así que yo soy pasivo, yo no aporto absolutamente nada para esa fe. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Mientras que Santiago está hablando de la fe activa, es decir, del resultado de esa fe que yo tuve acá. El resultado, es decir, si yo creí en Cristo y Él me dio la fe y soy salvo, entonces de ahí en adelante mi caminar debe evidenciar que tengo esa fe, y a eso que habla Santiago. Muy importante eso. Luego él sigue diciendo, en cierto sentido, los escritores dicen la misma cosa. Aunque contemplan la fe desde diferentes perspectivas, están diciendo lo mismo. Pablo se dirige al judío que busca obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios, como él está hablando a ese judío que cree en sus obras, por eso él le habla de esa fe forense. Y dice, y a este Pablo le dice, no son las obras de la ley, sino la fe en Cristo la que trae la salvación. Por el contrario, Santiago dirige sus observaciones a la persona que dice que tiene fe, pero no la pone en práctica. ¿Ve? Entonces, ese es el punto. Hay un grupo de personas que van a confiar en sus esfuerzos, que no, yo soy salvo porque tengo buenas obras, porque guardo los 10 mandamientos, porque procuro ser bueno. Ahí Pablo le dice, nada, porque entonces eso anula la gracia. Pero luego Santiago le escribe a gente que dice, yo tengo fe en el Señor, yo ya soy salvo, soy justo. Y la evidencia, no, eso qué importa, yo vivo como un impío. Entonces Santiago a veces que le da. ¿Ve? Entonces es bueno que miremos esos dos puntos de vista. El comentarista aquí, Evis Carballosa, nos dice lo siguiente. Santiago está presentando la probabilidad de un caso en que alguien pregona que tiene fe, pero no da evidencia de que en realidad la tiene. La fe viva se evidencia por medio de las obras, y en el mencionado caso las obras están ausentes. ¿De qué sirve que dice que tiene fe cuando tiene obras? Están ausentes. Entonces el apóstol entonces formula la siguiente pregunta: ¿esa fe no puede salvar? ¿Verdad que no? Debe observarse que en ningún sentido sugiere Santiago que alguien podría ser salvo por obras, sino que por el contrario, el apóstol enfatiza la necesidad de exhibir la fe más auténtica y verdadera por medio de las obras. Luego dice, la fe es como un árbol frutal, ahora lo vamos a mirar. Se espera que dé fruto. Si no lo da es porque es estéril y no puede llevar el nombre de árbol frutal. Eso lo dijo Jesús, pero ahora vamos a mirar ese pasaje. Bien, entonces, después de que hace esas dos preguntas, ahora Santiago pasa a poner un ejemplo de fe sin obras, versículos 15 al 17. Entonces dice, bueno, y otra vez puede ser un caso hipotético, y si un hermano o una hermana, otra vez de la congregación, están desnudos. Ahora, esta palabra desnudos acá es que tienen ropa, no tienen casi ropa, no es que estén desnudos, sino que está diciendo que tienen escasez de... O sea, llega un hermano a la iglesia y lo vemos con la camisa rota, o la misma de siempre, los tenis, los zapaticos rotos, qué sé yo. Es más o menos la idea. Si un hermano o una hermana están desnudos, otra vez en la congregación, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, eso es una pobreza paupérrima, lo que yo veo que está ahí, pues, aquí. Tienen necesidad de ese mantenimiento. Y alguno de vosotros, de vuestros hermanos, les dice, ojo, les dice, id en paz. ¿Qué decimos hoy día? Yo oraré por ti. Id en paz, calentaos y saciaos. Pero no les dais, o sea, les decís buenos deseos. Uy, yo le deseo lo mejor, yo deseo que se compre una camisa, uy, yo deseo que se compre unos zapatos, ojalá Dios le dé la gracia, pero usted no hace nada, es decir, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Esto es duro, hermano, y esto tocó como que toca el... Amén, amén. Amén. La llaga. Amén. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? De nada. Eso, de nada.
Entonces luego dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Mire esa comparación que hacemos. Entonces Santiago es diciendo, si yo soy hijo de Dios verdaderamente, y me doy cuenta que hay un hermano en necesidad, y obviamente apuntamos a que se tiene, porque puede ser que el hermano no tiene, bueno, pero obviamente, si no tiene, uno hace algo, porque entonces yo sé sí quién tiene, y uno le podría recomendar. Por eso él dice, mire, si hay esa práctica, definitivamente, esa fe es muerta, no tiene obras, es muerta. Entonces la fe que es indiferente a las necesidades de los hermanos es una fe muerta, porque la fe verdadera es compasiva por el hermano en necesidad. Y voy a mostrarle por lo menos dos pasajes más. Primera de Juan 3, 16, 18, creo que lo hemos leído también hace 8 días. Pero dice, en esto, es decir, en esto, específicamente, ¿en qué? En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocimos el amor? Que Cristo puso su vida por nosotros. Ahora lo dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Otro pasaje duro. Debemos poner en la misma condición de que Cristo se dio por nosotros, ahora nosotros debemos darnos por nuestros hermanos. ¿Pero de qué manera? Y aquí él lo dice, pero el que tiene bienes de este mundo. ¿Tiene que es parecida a Santiago? El que tiene bienes de este mundo. ¿Es malo tener bienes de este mundo? No, no es malo. No lo está diciendo que es malo. Solamente está diciendo, si usted tiene bienes de este mundo y a la vez ve a su hermano tener necesidad, lo ve, pero esto es lo cruel, y cierra contra él su corazón. Es decir, cerrar no le ayuda. Vea que tiene bienes, tiene la manera, él está saciado y tiene, le sobra, pero hay un hermano que no, sabe que está en necesidad, pero cierra su corazón, es decir, no hace nada. La pregunta que él hace es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es lo mismo de Santiago, ¿dónde están las obras de la fe? ¿Dónde están esas obras que evidencian que tiene una fe verdadera? ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona? Luego dice, hijitos míos, no hablemos de palabra, porque igual Santiago, si alguno le dice, hablemos de hecho y en verdad. En otras palabras, nuestro amor debe ser demostrado, debe ser evidenciado de esa manera. De hecho, mi esposa me decía que sería bueno una familia que recogiéramos un mercadito para este domingo. Vamos a ver si lo hacemos, yo lo voy a pronunciar. Ahora vamos a mirar otro pasaje que es muy conocido, Lucas 10, 25. Usted ya sabe cuál es el pasaje, pero déjeme, yo lo leo, porque es que va muy acorde acá con esto. ¿Cómo se evidencia la fe verdadera? O las obras que vienen como resultado de una fe genuina. Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús, ¿no? Para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa haré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, bueno, yo leo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que yo leo. Y él le dijo, bien has respondido. Otra vez una fe intelectual. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Otra vez, esa fe que usted dice que tiene de Dios, de que conoce la primera tabla y la segunda tabla, eso es, entonces lo tiene claro. Hermano, es que tener clara la palabra no es suficiente. Porque aquí dice ahora, ya la tiene clara, entonces ahora vaya y practícalo. Eso mismo que acaba de decir, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y a tu prójimo, hágalo. Y entonces este parecía que no tiene, supuestamente no tenía problemas con la primera tabla. Porque entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo entiendo amarte a ti, con todo el corazón, pero ¿cómo yo voy a cumplir la segunda tabla para amar a mi prójimo si yo no sé quién es mi prójimo? A ver, Jesús, ¿tú me puedes decir acaso quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, vea, y otra vez, esto puede ser hipotético, creo que sí, otra vez, pero entonces el Señor dice, bueno, pero siéntese y escuche lo que le voy a decir. Bueno, ok, va. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Quién? No importa, cualquier hombre, era un hombre. Y qué bueno que no tiene nombre acá, porque entonces es cualquier hermano, ¿verdad? Y cayó en manos de ladrones.
tampoco nos importan los ladrones, ¿qué pasó? Lo que nos va a importar es ese hombre, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahí está la escena. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y aquí está el punto. Y viéndole, se dio cuenta de la situación, tan siquiera podía hacer algo, él podía hacer algo. Viéndole, pasó de largo. Es decir, no hizo absolutamente nada. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y otra vez viéndole, pasó de largo. Es decir, ninguno fue ajeno a esa situación. Pero un samaritano, yo digo que esto le penetró porque este era un fariseo que le venía a preguntar. Y el Señor precisamente mete un samaritano que ellos los odiaban. Es decir, el sacerdote y el levita, que son judíos allá, no hicieron nada por ese pobre hombre, pero un samaritano, el cual ustedes odian, él lo hizo a propósito, que iba de camino, vino cerca de él, y otra vez lo mismo, viéndole, no pasó de largo, sino que fue movido a misericordia. Es decir, internamente salieron esas obras de amor, de querer ayudar a esa persona sin saber quién era. El otro que conocía la ley perfectamente, cuando vio la necesidad no la aplicó. El otro que también la conocía, el levita, cuando le vio la necesidad no la aplicó. Este, que también la conocía, pero no conforme a los judíos, pero él ve al necesitado, fue movido a misericordia. Es decir, la fe que él tenía no la tenía en su cabeza, sino que estaba en todo su ser, de tal manera que dijo, yo no puedo pasar sin ayudar a esta persona. Y acercándose, ¿no? Mire todo lo que hizo, vendió sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo, soy responsable de que lo sigas cuidando, yo le pago, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, como voy de viaje. Ahora la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A tragar saliva, como decimos. 33, no le quedó de otra, y él dice, el que usó de misericordia con él. Hermanos, es que no tenía otra, fue tan claro Jesús, que lo único que puedo decir, ¿quién es el prójimo? Pues el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, no es cuestión de que si te sabes las 2 tablas, los 10 mandamientos. Es más, como yo les decía hace 8 días, la manera de demostrarme que realmente amas a Dios, cumple la primera tabla, es haciendo bien al prójimo, o como el tema de hoy, es demostrando las buenas obras por esa fe que dice que tiene. Y ese es el ejemplo que nos pone Jesucristo. Y en la lectura que hacemos así, obviamente superficial, entendemos claramente que aquí el buen samaritano, ¿quién es? El que guarda la palabra de Dios, y que nosotros debemos ser buenos samaritanos. Aquí el buen samaritano no es Jesús, como por lo general la gente lo ha enseñado. Yo creo que aquí el buen samaritano somos nosotros, los que tenemos una fe y la ponemos por práctica, en este caso ayudando al hermano que está en necesidad. Entonces, a eso es que se refiere Santiago, hermanos, y es que es muy fácil, de verdad, y tenemos que cuidarnos, es muy fácil nosotros comenzar a aprender y a enseñar y a demostrar que sabemos, pero en la vida práctica, hermanos, cerrar nuestro corazón, ahí no evidenciamos que tenemos una fe correcta. Punto número 2, luego Santiago nos habla de que la fe sin obra no se puede demostrar, versículo 18 al 19, donde él dice, y no se puede demostrar, hermanos, porque el simple hecho de creer en algo y aprobarlo no sirve de nada, y vamos a mirar con la fe de los demonios. Versículo 18, Santiago 2:18, pero alguno dirá, otra vez, alguno, puede ser que sea, que le estaban diciendo eso, se lo habían dicho a Santiago, o puede ser que Santiago otra vez trae un caso hipotético, pero él dice, vea, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Ojo que aquí, la idea de Santiago no es hacer
una división y como que algunos digan, ah, no, usted tiene fe, pues está bien, no hay problema, pero yo tengo obras, tampoco hay problema, no hay ningún momento. Vamos a mirar bien el pasaje. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame. No es lo que dice Santiago. Alguien dice, ah, bueno, yo tengo fe. Ah, bueno, usted tiene obras, caminemos juntos. No, pero un momentico. Le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. La pregunta es, ¿podrá alguien mostrar la fe sin las obras? No. ¿Cómo? ¿Cómo se puede decir que alguien tiene fe en Dios si no la evidencia? O sea, esto no se puede demostrar. Y ahí donde apunta Santiago, alguien dice, ah, no, yo tengo fe. O sea, aquellos que cierran, yo tengo fe. Pues demuéstrela. Amén. ¿Cómo? Amén. Vamos a poner un ejemplo solo por fregar. Yo tengo fe en Dios que Él cuida, que Él nos dará el dinero para pagar el local. Pero ¿usted da para la obra? Oh, yo tengo fe que Dios va a dar. ¿Y usted da para la obra? O sea, ¿cómo la evidencia? ¿Cómo la demuestra? O sea, es que no hay manera. Por eso Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes? Muéstramela. Y luego dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo sí puedo demostrarle, diría Santiago, que tengo fe en Dios. ¿Cómo? Por medio de las obras. Ay, hermano, o sea que las obras son tan importantes porque es lo que está evidenciando que tengo una fe correcta. Amén, amén. Amén. Y otra vez, no es que las obras salven, las obras no sirven para salvación, para nada, pero son la evidencia de que soy salvo. Pues, muéstrame tu fe sin tus obras. No puedo, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora mire lo que le dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Claro, bien haces. Eso lo creen los judíos. Allá de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro uno es, eso es lo que es un judío. Pero le voy a decirle algo más. También los demonios creen eso. También los demonios creen que Dios es uno. Así que tú crees que Dios es uno. Es decir, hermano, ojo, tú tienes una buena doctrina de Dios. Claro, déjeme decirle que los demonios también la tienen. ¿Cómo? Sí. Los demonios también tienen una muy buena doctrina. Es más, los demonios hasta saben más doctrina que nosotros, conocen mejor a Dios que nosotros. Pero ¿cómo será que los demonios tiemblan? Él dice, mira, también los demonios creen. Los demonios también creen en Dios. Y le voy a decir algo. Muchos que dicen que creen en Dios ni siquiera tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque están condenados. Porque para ellos no hay salvación. Para ellos hay una condenación y por eso ellos temen y tienen temor y tienen miedo. Y creen en Dios. Sé que esto es duro, pero los demonios tienen mejor doctrina que tú y que yo tal vez. Pero ellos van a ir a la condenación y nosotros. Por eso dice. Entonces, no es el hecho de decir tengo una buena doctrina, no es el hecho de decir tengo un buen conocimiento. Y yo sé que esto es fuerte, hermano, pero tenemos que llegar allá. La fe que Santiago quiere demostrar es la fe que es evidenciada por las obras, en otras palabras, aquella fe que va juntamente con las obras. Y el texto claro para nosotros es Efesios 2:8 y hasta el 10. Yo creo que deberíamos de ahora en adelante no quedarnos con Efesios 2:8 y 9 solamente, sino ir al 10 y evangelizar con todo. Porque otra vez mire lo que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso lo tenemos claro. Somos salvos solamente por gracia a través de la fe. Y esto no de vosotros. Eso es un don de Dios. Y luego lo ratifica, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esos 3 versículos hablan de que la salvación es solo por la gracia, la fe es el medio para recibirla, pero aún esa fe nos es dada por Dios porque es un don de Dios. Es decir, quien puede depositar la fe en la obra de Cristo para su salvación es un don de Dios, no es de Él, es por pura gracia. Pero si ya la puso y tiene esa fe en Dios y ya es salvo y la recibió, entonces no se va a gloriar. Pero luego dice, porque pasamos a ser criaturas de Dios, el uno está en Cristo, nueva criatura es, y a ser criaturas de Dios somos creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Somos salvos por Cristo sin las obras, pero somos salvos en Cristo para buenas obras, y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no hay una sola persona que pueda decir que es regenerada o que tiene fe en Jesucristo si no evidencia obras. No se puede. Y eso es lo que está tratando de lidiar Santiago. La fe solo puede ser demostrada por el amor. Eso también lo dijo Pablo en Gálatas 5:6. Mire, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, o la fe que produce obras de amor. En otras palabras, si las obras salvaran, Pablo ya nos dijo, si las obras salvaran, Pablo ya nos dijo, tiene de qué gloriarse, pero no respecto a Dios. Y ahí aquí Pablo nos dice, ya tiene la fe, bueno, esa fe va a orar por el amor, o la fe que tiene, el resultado es el amor que lo hace evidenciar las obras. En otras palabras, el que tiene la fe verdadera obra y no se va a vanagloriar porque está orando a través del amor que tiene, que Dios le dio. No hay por qué vanagloriarse. Ahora, Jesús, hablando de los falsos y de los verdaderos, expresó que el árbol bueno se conoce por su fruto. Y otra vez, y ahora entendemos mejor Mateo 7:15. Mateo 7:15. Note, hermanos, que esto es una unidad de pensamiento, no lo podemos desligar. Miren cómo comienza el 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿De qué va a hablar? De los falsos profetas. ¿Cuál es el problema con los falsos profetas? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es el problema con los falsos profetas? Internamente. Por fuera, apariencia, pero internamente esa es la realidad del falso profeta. Por eso dice, guárdense del falso profeta, porque por dentro es un lobo rapaz. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, otra vez, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Otra vez dije, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Otra vez, ¿quién es el árbol malo? Los falsos profetas. Ahora, los falsos profetas aquí también puede ser los falsos que profesan una fe falsa. Luego dice, 20, así que por su fruto los conoceréis. El Señor dijo, ¿cómo se conoce el árbol? Por su fruto. ¿Cómo yo sé que la fe es verdadera? Por las obras. Por su fruto se conoce el árbol. Así que por su fruto los conoceréis. Y vuelve y toca, no todo el que me dice. Está hablando de un corazón malo, y ese corazón malo va a hablar ahora, y parecido a Santiago, no es el que dice. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es entonces? Que hace la voluntad de mi Padre. ¿Eso qué es? Buenas obras. El que hace la voluntad de mi Padre. Y ahora miren lo que dice aquí el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, hablaron bonito en tu nombre, no echamos fuera demonios, tenían una capacidad, no hicimos muchos milagros, hicieron milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es eso, hacedores de maldad? Era lo que había en su corazón. Así que la fe que se profesaba era falsa, lo que se predicaba era falso, lo que se hacía inclusive salía de un corazón malo. Ahora, aquí hay un problema, porque inclusive anoche hablamos con unos hermanos eso, y es que en muchos lugares hay muchos milagros, y muchos de esos son de Dios, a pesar de que son falsos. Porque Dios, por la gracia, Él puede sanar a una persona que tiene una fe, o así no tenga la fe, Él lo puede hacer por pura gracia, a pesar de que está en medio de una atmósfera de falsedad. Él lo puede hacer porque a la larga Él es soberano. Pero eso no avala, o sea, no es una buena obra para el falso profeta, porque aquí dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, puede haber una profesión de fe, un conocimiento de la verdad y ser falsa, claro que sí. Puede haber una persona que haga milagros, predique la verdad, sane, eche fuera demonios, como dice aquí, de profecías y todo eso, ir al infierno, claro que sí, lo hay. ¿Por qué? Porque el problema es el corazón. Así que cuando habla de la fe aquí, es un resultado de una obra de regeneración.
donde quien produce esa verdadera fe es el Señor y no la persona. Entonces, ¿de qué estamos hoy? Lamentablemente estamos llenos de mucha gente que es falsa. Profesa una fe externa, pero internamente Dios no lo ha tocado. En esta parte, Santiago habla de la fe de los demonios, y ya lo habíamos dicho, tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tienen. Ahí punto número 3, versículos 20 al 26, la fe verdadera actúa juntamente con las obras. Bueno, menos mal que ya hablé mucho acá para no demorarme, pero tan siquiera, bueno, si no alcanzo a leer, yo se los dejo. Del versículo 20 al 24 vemos que Abraham es presentado como ejemplo de que la fe va acompañada de las obras, aunque el relato pareciera una justicia por las obras, aunque yo ya lo expliqué. Versículo 20 al 24, Santiago 2, 20, y menos mal que ya explicamos para ahora entender mejor acá, porque dice, más ¿quieres saber, hombre vano? Mire lo que habla otra vez con ese hipotético con el cual está hablando, es un hombre vano. ¿Por qué es un hombre vano? Porque él decía, yo tengo fe sin obras. Entonces le dice, mire, ¿más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esa fe que usted quiere defender, pero que no evidencia obras, esa creencia que tienes, conoce la reforma totalmente, pero no la evidencia. Hermano, sabe que hay personas así. Es triste decirlo, pero en la misma reforma hay personas así. Conocen muy bien la reforma en su cabeza. Recuerden que cuando hablamos de la fe verdadera es tener un conocimiento claro de Dios, es tener una aceptación inclusive de eso. Eso lo hace, hasta ahí llegan los demonios y los falsos profetas, los que profesan una fe falsa llegan hasta ahí, tienen un buen conocimiento de la doctrina y hasta están de acuerdo, pero no pueden al tercer punto, que es una rendición al Señor, es una entrega al Señor para que su vida sea totalmente cambiada y transformada a una vida nueva. Ahí es donde realmente está la regeneración. De lo otro no. ¿Y qué hacemos entonces, hermanos? No nos cansemos. Pues yo no sé, cánsese usted, pero yo ya no me voy a cansar rogándole a una persona que venga a un culto, que cambie su vida, que dele por aquí, dele por allá, y viene prácticamente porque usted lo llama, porque usted lo anima, porque usted lo empuja, porque usted le paga, porque usted le hace todo y ahí está. Pero deje usted hacerlo y verá que se cae. Usted no sostiene a nadie, yo tampoco. Si no es regenerado no pasa nada. Déjelo ahí. Es que le creamos vanas esperanzas. Yo prefiero dejarlo para que se revuelque en el pecado, y si realmente Dios lo llama, va a salir de ahí ahora sí a confiar en Dios. Mientras tanto va a seguir confiando en sí mismo. Entonces mire lo que dice, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham. Y entonces aquí es donde mucho entra, y ahí es donde Martín Lutero se confundió un poco, porque dice, ¿cómo así? A ver, no justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y aquí está hablando de Génesis 22. No es que la fe actuó juntamente con las obras, esto ya me gusta. El versículo 22 me aclara más, porque dice, el de arriba me deja un poco pensando, pero el 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué es lo que hace entonces la fe cuando están las obras? Se perfecciona. Es decir, si la fe le pongo obras, se perfecciona. Si a esa fe que tengo le pongo más obras, se perfecciona, se perfecciona. Y entonces dice el 23, y se cumplió la escritura que dice. Lo que pasa es que Santiago aquí está hablando de Génesis 22. Bueno, él fue justificado por las obras. Y luego dice que la fe actuó juntamente con las obras. Y luego se pasa a Génesis 15:6. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es muy importante leer Génesis 15 para entender que ahí es donde Dios le da la justificación a Abraham sin obras. Pero luego cuando vamos a Génesis 22, ahí es donde vemos que Abraham está poniendo la fe que le dio en Génesis 15, en 22 la estaba poniendo por obra. Y ahí es lo que está tratando de explicar Santiago. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, esta expresión no está allá, pero Santiago la toma de Isaías. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez, entendiendo lo que venimos diciendo, lo que pasa es que la manera de hablar de Santiago, y si usted lo toma de una manera, se da cuenta, el católico diría, ve, el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe.
Y esta misma palabra, la Iglesia Católica en su doctrina la ha puesto allá y dice: maldito todo aquel que crea que la fe es solamente por la fe y no por obras. Y ponen este versículo. Impresionante lo que ellos hacen. No, ya entendimos, versículo 22, ¿no ves que la fe actúa juntamente con las obras? Ahora, a esta aparente contradicción de Santiago, Leon Morris, un comentarista, dijo lo siguiente, y ya lo he dicho, pero me gusta leerlo lo que él dijo. Mire, dice: es importante notar que la clase de obras, entre comillas, a las que Santiago se refiere, son el producto de la fe salvadora. Aunque es verdad que él y Pablo usan a Abraham como ejemplo, no están hablando de la misma cosa. Escogen diferentes tiempos en el peregrinaje espiritual del patriarca y tienen distintas lecciones que exponer. Miren lo que dice Morris. Pablo habla del tiempo en que Abraham inicialmente creyó y su fe le fue contada por justicia, usada por Romanos 4:3 y Génesis 15:6. ¿Su tema cuál es? Es la justificación. Justificación por la fe, dijimos, una declaración. Pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac en Génesis 22, cosa que ocurrió muchos años después, se cree que 40 años después. Su preocupación, la de Santiago, se centra en los frutos de la justificación. Así que la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. ¿Ve? Entonces, ¿qué está pensando Pablo, según Morris, en Romanos 4? Está pensando en Génesis 15, cuando Abraham fue justificado por la sola fe. ¿Y qué está pensando Santiago? Santiago está pensando en Génesis 22, cuando fue a ofrecer a Isaac. De hecho, se lo leo rápido. Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17. Por la fe, ¿vio? Por la fe Abraham. O sea, todo este acto es un acto de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, esta es la fe de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac su hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Santiago está pensando en la fe de Abraham, que evidenció por sus obras como un acto de obediencia a Dios. Pero Pablo está hablando de la justificación por la sola fe, que es para recibir la salvación. Él no está hablando allí de las... En otro texto habla de eso, es muy importante. Así mismo entonces pone también el ejemplo de la ramera, Rahab la ramera, que habla de las obras de ella que la acompañaban su fe, versículo 25. Así mismo también Rahab la ramera, y sé que esto es duro, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, entendemos a Abraham, pero la ramera, entonces ahí se puede confundir, pero es el mismo pensamiento. No fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió. Lamentablemente no lo tengo para leer, aquí tenía todo para leer, y se lo dejo para que lo anote y ya le explico. A ver, ¿qué es? Josué 2, del 1 al 14, yo tomé todo eso, y quiere leer todo el capítulo 2 de Josué, y luego salta a Josué 6, 22 al 25, que es la toma de Jericó. ¿Qué fue lo que pasó? Josué manda a 2 espías, los espías llegan a Jericó, se camuflan, llegan donde Rahab la ramera, se esconden allí, pero cuando el rey se da cuenta, y antes de que las puertas se cerraran, ya por la tarde, ¿qué es lo que hace esta mujer Rahab la ramera? Coge a los hombres, 2 espías, los sube en la terraza, los mete en unos hilos, que eran unas telas que tenía, los envuelve, los esconde. Cuando vienen el rey y los generales a decir: ¿dónde están los hombres que vinieron a estar bajo tu techo? Ah, sí, ellos llegaron acá, pero se fueron antes que se cerraran las puertas, salieron. Vayan, corren a ver si los alcanzan. Dice que ellos se fueron 3 días de camino buscándolos y no los encontraron. Luego, cuando se va la mujer, sube allá aterrado, antes de que se durmieran, los llama, los despierta y les dice: vean, muchachos, la situación es esta. Nosotros sabemos que ustedes van a acabar con nosotros. Y comienza a hablar de la fe, que ese Dios, que es el Dios del cielo y de la tierra, cerró el mar rojo, mató a los reyes de allá. Ustedes vienen a hacernos añicos a nosotros, por favor, tenga misericordia de mí, de mi familia, y sálvenos. Así como yo tuve misericordia de ustedes y los escondí para que no los mataran, tenga misericordia de nosotros. Así que esa es la fe de esta mujer.
¿Cuál fue la fe de ella? Ella creyó en Dios, que era todopoderoso y que venía a aniquilarlo. Ahí estaba la fe. ¿Y cómo actuó la fe? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La fe de la ramera, las obras de ella fue que él los escondió, aunque mintió y todo eso. Y luego en Josué 6, de la toma de Jericó, cuando entra Josué dice, vaya busquen a esa señora, y no la tocan, pongan un cordón ahí, y no la tocaron. Dice que destruyeron toda la ciudad y todo, menos a Rahab la ramera con toda su familia, y quedó con Israel hasta el día de hoy. Es decir, llegó a ser parte del pueblo de Dios. Así que no es que ella fue salva por las obras. Lo que Santiago lo dice de esa manera que pareciera que es así, pero no, él no está diciendo eso. Lo que Santiago quiere mostrar es que la fe verdadera tiene obras. Y termino, hermanos, perdón que me pasé, versículo 26 y termino. Concluye de esta manera entonces Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que está diciendo? De la misma forma que el cuerpo y espíritu forman una unidad, y el uno no puede vivir sin el otro, es decir, ya lo dijimos el domingo, el cuerpo y el alma necesitan, de hecho que cuando se separan hay la resurrección porque necesitan vivir juntos, porque Dios los creó así. La fe y las obras son inseparables. Si hay verdadera fe, hay obras. Amén. Oremos.